Hasta mañana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, de Jesucristo nuestro Señor, esté con todos ustedes. Buenos días. Hoy en el Evangelio Jesús nos dice que el mandamiento más importante es amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. A veces no sabemos amarnos a nosotros mismos porque no buscamos las cosas que nos hacen bien. A lo mejor buscamos las cosas que nos gustan, pero que a veces no nos hacen provecho en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida espiritual. Así pues vamos a comenzar pidiendo perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Esta misa la ofrecemos por la familia Arceo Gálvez, vivos y difuntos. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica y instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica. Concede benigno a quien que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vuelta en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrás acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les broten carne, la cubrirá de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Vivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel.
huesos están secos. Pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario. No encontraban el camino de ningún poblado. Sufrían hambre y sed. Se les había agotado la vida. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Aleluya, aleluya, aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Es muy interesante en el Evangelio cómo Jesús, a pesar de que lo andan buscando para ponerlo a la prueba, no se molesta, no se enoja, no grita. Él acepta la provocación. Porque también tenemos que
decir que en el tiempo de Jesús los preceptos eran 613. Entonces, para aprenderse tantos preceptos, de los cuales se dividían 365 en cosas que no tenían que hacer y 248 cosas que hacer. Y empezaban desde cómo se tenían que levantar y qué hacer, muchísimas cosas. Imagínense aprenderse todo eso. Pero tiene un sentido, porque estos 365 preceptos negativos representan los 365 días del año. Es decir, que cumplir la voluntad de Dios, sus preceptos, es todo el año, siempre. Y 248 es el número de los huesos del cuerpo humano, que quiere decir la totalidad de la persona. Entonces, que el tiempo y todo lo que somos nosotros tiene que estar dedicado a Dios. Pero Jesús le responde en una manera más sencilla. Estos preceptos eran cosas que hacer. Ustedes bien saben, las cosas que hacer en nuestra vida no dan sentido a nuestra vida. Las cosas que hacemos en nuestro día a día, los mandados o los servicios que tenemos que hacer, a veces nos cansan y nos pesan. Seguir a Dios no es algo que nos tiene que cansar y pesar. Dice Jesús que creer y seguir a Dios es una cuestión de amar. Primeramente a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, con todas nuestras fuerzas. Amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Aquí hay una cuestión, para mí, fundamental, que a veces nosotros no nos amamos o no sabemos amarnos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros permitimos que en nuestra vida entren algunas cosas que nos amargan la vida, que en lugar de ser felices, de estar bien, nos quedamos con resentimientos, dejamos que los celos, que las envidias entren en nuestro corazón y se queden ahí, se aniden, como que si fueran parte de nuestra vida. Jesús nos dice que nosotros estamos hechos para amar, amar sobre todo a Dios. Y a través de este amor de Dios, porque es la cosa aquí, el desafío que nos presenta Jesús, no es amarnos, amar a Dios, nada más, sino que amando a Dios podamos amar a los hermanos como los ama Dios y amarnos como Dios nos ama. ¿Y cómo nos ama Dios? Él dio la vida por nosotros. Dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Dios ha dado la vida por nosotros. Entonces, esto creo que da sentido a nuestra vida. Le da sentido y nos llena de alegría. Entonces, es importante entender que el camino cristiano no es cuestión de hacer cosas, porque si gustan, tenemos muchas cosas que hacer. Pues la cuestión es otra, vivir en el amor y permanecer en ese amor. Y a tal punto, y así me uno a lo que escuchamos en la primera lectura, es el amor hace revitalizar los huesos secos y que gracias al Espíritu de Dios, al Espíritu de amor, nos da una vida nueva. Estaba pensando, digo, Espíritu es ese que da la vida, así como en la creación, en el libro del Génesis, nos dice que cuando Dios creó al hombre del barro, le dio su aliento de vida. En Dios es donde vivimos y es un aliento de amor.
Hay otro aliento donde Dios nos ha dejado. Es el día de Pentecostés, donde Dios nos ha dado el Espíritu Santo para ser iglesia, para ser su cuerpo, para ser su templo santo. Pues démosle gracias a Dios por esta palabra y pidámosle que nos ayude en la capacidad de amar, que no tengamos miedo de amar, que dejemos resentimientos, envidias, todo lo que entristece nuestra vida, para que el amor florezca en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro pueblo. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Porque solo tú eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Oremos juntos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que en tu providencia quisiste dar a tu iglesia en San Pío X un modelo de buen pastor, concédenos por su intercesión habitar por años sin término en tus fértiles praderas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo conduces a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Pío X, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Javier, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dé, con mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Oh Jesús, te adoramos. Ven, quédate con nosotros. Oh Jesús, te adoramos. Ven, quédate con nosotros. Tú eres el Dios vivo que bajas a la tierra y te haces alimento para darnos la vida. Oh Jesús, te adoramos. Ven, quédate con nosotros. Oremos. Señor Dios, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu a San Pío X y lo llevó a entregarse siempre por tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con ustedes. Podemos ir en paz, nuestra misa ha terminado. Damos gracias a Dios.